Bueno, muy buenos días a todas y todos los asistentes a este ciclo de charla organizado por Vinos de Chile, Asociación Gremial. Quiero en esta oportunidad dar la más cordial bienvenida al señor Teodoro Rivera, quien a pesar de un importante y feliz compromiso familiar, ha tenido la generosidad de darnos una charla que la hemos llamado Una mirada al proceso constituyente. Son múltiples los títulos y reconocimientos que ha recibido nuestro destacado charlista Teodoro Rivera, que sin duda Federico Mequis, el abogado de la asociación y amigo personal de de Teodoro, va a poder con mucha precisión hacernos saber el brillante currículum de Teodoro Rivera. Muchas gracias, Teodoro, por acompañarnos en esta oportunidad. Te lo agradecemos de corazón. Federico, por favor, tú sigues ahora con el currículum de nuestro charlista. Gracias. El currículum de Teo es magnífico. Sin embargo, él omite algo, que es que ya está más crecido. Omite que es abuelo y que tiene nietos. Es abogado. También es doctor en Derecho Constitucional, graduado en una de las más famosas universidades alemanas. Después fue diputado. También ha sido ministro de Estado. Ha ocupado las carteras de Justicia y de Relaciones Exteriores. Y con todo este magnífico currículum de Teo, yo necesito desprestigiarlo un poco. Y lo voy a hacer contándole una corta historia, que es, fuimos diputados juntos, él y yo y varios, en el primer periodo, 1990. Y entonces nos íbamos muy temprano el día martes a Valparaíso en un auto, varios. Y cuando llegaba el momento del peaje, invariablemente Teo, entre los 4 o 5 que íbamos, se quedaba dormido. Todos decían que se hacía el dormido para no contribuir en el peaje. Bueno, con esta historia simpática, dejo a ustedes con Teodoro Rivera. Bien, ahora estoy. Yo quiero partir saludando al presidente Aurelio Montes y a Federico, que por largos años amigo mío, y decirle que en realidad me quedaba dormido, pero así es la vida. Miren, para mí es un verdadero placer conversarles sobre el futuro, pero yo quiero hacer una confesión a ustedes. Yo tampoco tengo claro cómo viene el futuro, y yo creo que todos estamos preocupados de cómo puede venir el futuro. Quizás yo le puedo pedir que me ponga la primera lámina que preparamos para hacer esto más dinámico. Miren, estamos viviendo, esta es la primera lámina, ¿cierto? Sí. Estamos viviendo un proceso que yo creo que todavía no nos recuperamos plenamente de lo que está pasando en Chile. Y este proceso, yo creo que hay una lámina anterior. ¿Pueden ir más atrás de la lámina? No, hay otra lámina anterior. ¿Es ¿Aló? esa la lámina? ¿Cómo? ¿Esa es la lámina que tenemos como principio? Voy a ver. Pongan la segunda, a ver, para ver. Una lámina que empieza con la caída del muro.
No, no la tienen. Bueno, no hay ninguna anterior entonces. No, esa es la primera. Bien. Miren, entonces yo voy a improvisar lo respecto. Miren, estamos viviendo a nivel mundial un proceso de reacomodo de la sociedad que no es menor. Primero, cuando se produce la caída del muro, en el año 1989, yo estaba en Alemania viviendo y claro, a uno le era incomprensible que de repente los ciudadanos de Alemania Oriental pasaban a través de Hungría a Austria y el día siguiente ya no volvían a Alemania y las empresas y las industrias alemanas orientales o comunistas empezaron a tener una carencia real de mano de obra porque quienes aspiraban a más, quienes no estaban contentos con la mera igualdad, querían destacar, empezaron a huir a Alemania Occidental y el sistema empezó a colapsar. Ahora, lo que es interesante, que el colapso de los socialismos reales en Europa no se produce por una presión bélica o de otra naturaleza de forma externa, sino que la caída de los socialismos en Europa se produce porque el sistema colapsa y colapsa porque sencillamente no es capaz de producir lo necesario para que la ciudadanía se sintiera acogida y se sintiera que era parte de una mejora. Es decir, el factor comparación en Europa entre Europa del Este y Europa Occidental fue una de las razones por las cuales los socialismos reales no pudieron subsistir. Ahora, yo quiero también recordarle a ustedes que en el año 1989, cuando caen los socialismos reales en el mundo, se produce también la transición política en Chile. Y la transición política en Chile se produce justo en ese momento, vale decir, mientras a nivel mundial caen los gobiernos totalitarios de corte marxista-leninista, en Chile se produce el cambio del gobierno militar a un periodo de transición y entonces no deja de ser relevante porque, y aquí engarzo con lo que tienen ustedes viendo en la pantalla, porque la concertación recibe un nuevo modelo económico y político y lo asume como tal, si bien es cierto que procura hacerle cambios, modificaciones, en definitiva la concertación asume el modelo económico, asume el modelo político, busca los cambios, pero la transición en Chile se da a nivel, al igual que la transición mundial, es decir, hay una transición mundial de los socialismos reales a un sistema capitalista. Y en Chile, esa transición se había desarrollado antes, durante el gobierno militar, y finalmente culmina con el sistema democrático en el año 89 y siguiente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Durante fácilmente 30, 40 años, miren ustedes por favor del 70 y tanto, del 80 hacia adelante, fácilmente durante 30 años en Chile hay una hegemonía cultural en materia política y económica, donde no hay un cuestionamiento de las reglas de la economía, donde el Estado asume un rol subsidiario, donde la iniciativa privada es el sostén mismo del gobierno, y esto trae como consecuencia generación de riqueza y distribución de la misma. ¿Por qué planteo esto? Porque después veremos que una de las cosas que tenemos hoy día en discusión es si lo político faltó o no gestión política, porque claramente lo económico no fue suficiente. ¿A qué me quiero referir? Que durante estos 30 años hubo un gran crecimiento económico, pero en algún momento el ser humano ya no empieza a compararse con lo que tiene, sino que mira más bien a lo que aspira, ¿ya? Hasta el año 2010, la concertación, desde el año 89-90, la concertación en definitiva está 30 años gobernando el país, con una oposición menor y con los famosos enclaves del gobierno militar, que son los que hacen que el sistema mantenga una cierta rigidez. Pero en el año 2010, cuando se produce el cambio y el presidente Piñera es electo por primera vez,
se produce al interior de la concertación un cuestionamiento a lo realizado. Esto no es menor porque mientras ellos gobernaban no había cuestionamiento al sistema. Cuando dejan ellos de gobernar, sí surge un cuestionamiento al sistema. Y luego de ello empieza a producirse cada vez más una desafección entre la centroizquierda, lo que podríamos llamar la socialdemocracia, con el sistema económico y político, presionado por una izquierda que está más allá de la socialdemocracia. ¿Ya? Y la gran pregunta que se formulan ellos en su mente, la gran pregunta que se formulan es ¿qué hay después del capitalismo? Imagínense la pregunta que yo le hago a ustedes que me están escuchando. Para la izquierda latinoamericana, una gran pregunta que surge es ¿hay algo después del capitalismo? ¿O después del capitalismo hay más capitalismo? Pues bien, los que creen que después del capitalismo hay más que capitalismo, lo que buscan es, entre comillas, amansar, lo que buscan es controlar, gestionar, administrar el sistema, y lo que podemos llamar todavía hoy día como parte de la fuerza de la socialdemocracia. Y los que creen que después del capitalismo no puede haber capitalismo, sino que tiene que haber algo distinto, son a quienes hoy día se ubican más allá de la socialdemocracia chilena o más allá de la izquierda democrática latinoamericana. Son los que buscan algo que sustituya un sistema basado en la democracia occidental, la libertad económica, pero no tienen claro cuál es el modelo que debe sustituir esto. Es bien interesante. Ellos no quieren el sistema actual, pero no son capaces de decirnos cuál es el modelo. Porque si uno pregunta si el modelo, por ejemplo, es Corea del Norte, le dicen lógicamente que no. Si uno dice que el modelo es Cuba, le dicen que en realidad debería ser arreglado. Si uno le dice que el modelo es la República Popular China, se llegan a avergonzar dado el capitalismo de Estado que prima en China. Entonces, de una u otra manera, una gran pregunta que nosotros tenemos que entender, que es la que tensiona, que cuestiona a la izquierda latinoamericana, es ¿qué hay después del sistema capitalista actual? Si hay más capitalismo, bueno, la gente lo trata de domesticar y otros lo tratan de sustituir, pero sin tener un molde al cual seguir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como les digo, hasta el año 2010 la socialdemocracia en Chile es la que gestiona el sistema. El 2010 asume un gobierno de centro-derecha. La socialdemocracia se atomiza, surgen nuevos grupos más a la izquierda y empieza un debate en cuanto a las contradicciones del sistema. Y como les digo, no cabe duda que el chileno promedio está mejor de lo que estaban sus padres en la misma circunstancia, pero hoy día ya no es esto un factor de comparación. La gente ya no busca compararse con lo que creció, sino que hoy día la política ha hecho que la gente busque compararse con lo que realmente aspira, y por tanto hay una contradicción entre lo que se tiene y lo que se aspira. ¿Ya? Yo creo también que a partir del año 2018, con el segundo gobierno del presidente Piñera, se produce una radicalización mayor de la violencia como acción política. Esto venía desde antes, ya habíamos tenido grupos anárquicos y asistémicos y terroristas que habían puesto bombas, habían sido detenidos en España, habían vuelto a Chile, teníamos una violencia rural en la Araucanía cada vez más creciente, pero a partir del 2018, cuando nuevamente el gobierno de la presidenta Bachelet culmina y asume un gobierno de centro-derecha, sin lugar a dudas que se produce una mayor violencia y una mayor validación de la violencia como acción política. Piensen ustedes en lo que sucede con el Instituto Nacional. El Instituto Nacional se transformó en un ícono de la violencia a unas cuadras de la moneda. Fue imposible controlar ello. Hubo una cierta legitimación del mismo. La persona que murió, el señor Marchand, que murió en el sur ahora con un fusil de asalto en la comuna de Carahue, que murió recientemente, bueno, él estudió en el Instituto Nacional. Es decir, el Instituto Nacional de una otra manera validó la violencia, fue formadora de liderazgo político que a su vez validaron la violencia.
y yo creo que la autoridad del Estado también se agrietó y el poder, fíjense que el poder del Estado, es decir, la capacidad del Estado de implementar política y exigir el respeto de la institucionalidad, también terminó siendo neutralizado. Es decir, el Estado podía contar con la fuerza real, pero no con la disposición a utilizar dicha fuerza. En parte porque los funcionarios públicos que tenían que hacer uso de la fuerza no lograron tener la suficiente resguardo legal para que si hacían uso de la misma no fueran luego procesados o condenados. ¿Ah? Yo creo que ahí hay un tema. Esto llegamos al 18 de octubre. Quizá alguno de ustedes me pregunta a mí, ¿pero hubo intervención extranjera? Miren, hubo una nota del gobierno americano que señalaba un fuerte aumento del uso de Internet y de otros medios durante los días inmediatamente posteriores al 18 de octubre. Pero si ustedes me dicen, ¿hubo alguna persona en la calle que andaba con un puro, con barba y con uniforme verde oliva haciendo manifestaciones? No, eso no fue. Pero si hubo intervención extranjera desde el punto de vista psicológica, sociológica, de hacer creer que había un escenario distinto y mayor, yo diría que efectivamente hubo mucha comunicación extranjera. Ahora, si eso provino de un Estado o no, no lo sé. Y no lo sabe el gobierno, porque eso no información no estuvo. Pero lo que sí es claro, que surgieron en muchas partes, especialmente en Santiago, a la vez grupos anárquicos y grupos narcos. Es decir, yo creo que el narcotráfico mostró su poder durante esos días, especialmente la violencia contra las comisarías, y también hubo una manifestación clara de los grupos anárquicos, porque Chile es conocido a nivel internacional, donde existe una tradición anárquica, grupos anárquicos que en definitiva son los que fueron a España a colocar bombas, etc. Es decir, hubo violencia política, hubo violencia anárquica, la quema de las iglesias. ¿Por qué se queman las iglesias? Porque representan un poder, una tradicionalidad, el conservadurismo. Por eso se quemaron las iglesias. Y también yo diría que hubo violencia de narcos. Si seguimos para adelante, tenemos el acuerdo para una convención constituyente. Yo creo que este es un tema que va a seguir generando debate público, si era o no necesario firmarlo. Finalmente lo firmaron todos los partidos políticos, salvo los grupos más de izquierda. Boric, el candidato, sí lo firmó, pero yo diría que fue un acuerdo también firmado bajo una situación, es decir, la gente pensaba si era mejor firmar esto o aceptar una revuelta popular que fuera incontrolable. Yo creo que eso estuvo en la mente de gran parte de ustedes. Les pediría que siguieran. Después de este acuerdo para redactar una nueva constitución, hubo un plebiscito, ¿cierto?, el 2020, pero este plebiscito donde se votó sí o no, yo creo que estuvo caracterizado especialmente en el lado de la centro-derecha por el desorden y la desorientación. Hubo candidatos, personas importantes con liderazgo histórico, que días antes dijeron mejor sumemos no, otros no sumemos no. Yo creo que el liderazgo, no hubo un liderazgo unificado en la centro derecha, esto generó un mayor desorden y esto trajo como consecuencia que en la elección de alcaldes, concejales y constituyentes en materia de convencionales, la derecha tuviera que sacar un porcentaje muy bajo, alrededor del 24% de los 155 convencionales. Y fíjense que cuando la discusión era si la centro-derecha tenía o no el tercio para bloquear, o alguien tenía para bloquear, lo que sucedió fue que nadie obtuvo el tercio para bloquear. Y es más, Chile Vamos, que lo tienen en la lámina más abajo, 1, 2, 3, 4, 5, en la fila 5, Chile Vamos, dice CB, no tiene incluso la cuarta parte para recurrir ante la Corte Suprema,
en caso que considere que los procedimientos seguidos a cabo alteran las normas constitucionales. Es decir, la derecha no solamente no tiene el tercio para bloquear, tampoco tiene el tercio para recurrir a la Suprema, le faltan algunos convencionales. La izquierda podría, si no tuviera un nivel de desunión y conflicto interno, sí construir los 2 tercios. Y yo puse un poco adelante, ustedes lo ven, Antonio Walker o Giovanna Calderón. Yo no sé si ustedes saben quién es Giovanna Calderón. Giovanna Calderón es la tía Pikachu. Y bueno, la ciudadanía, y puse a Antonio Walker porque Antonio fue ministro de Agricultura, y uno ve una tremenda historia detrás de él y un tremendo conocimiento, pero no deja de ser que la ciudadanía terminó eligiendo, yo diría, personas bajo prismas como cambio generacional, cambio de valores, renovación de élites. Lo que hubo fue una búsqueda de lo nuevo, y yo creo que eso, si no se entiende, posiblemente muchos partidos que sigan mostrando caras antiguas van a sufrir nuevos daños. Pero también miren ustedes la dispersión de los votos. Fíjense que 5 convencionales constituyentes obtuvieron menos del 1% de los votos en su respectiva distrito. 67 convencionales constituyentes obtuvieron menos del 5%. 124 menos del 10%. Solo 10 convencionales constituyentes, es decir, 15 personas, superaron el 20% de los votos emitidos. Es decir, la dispersión de votos fue tremenda. La representatividad de las personas, desde el punto de vista democrático, más que cuestionable, porque imagínense ustedes que 67 convencionales tienen menos del 5% de los votos. Bueno, esa es la realidad, y la realidad en cierta medida se da por este muy bajo porcentaje de participación, especialmente de la gente atribuible a la centro-derecha. En general hay como 1,5 millones de personas que no van a votar. Y eso es una realidad que hay que mirar y ver cómo esto va a impactar. La gente enojada por lo que estaba sucediendo optó por retirarse, por no votar. Pero el no votar es votar. El no votar es permitir que otros tengan la cuota de poder que se pudo haber tenido. Sigamos, por favor. ¿En qué situación estamos hoy día con la Convención Constituyente? Primero, yo creo que estamos en un proceso de asunción del poder. La Convención Constituyente está formándose, están eligiendo cargos, están desordenados, y algunos están tratando de hacer que la Convención Constitucional, perdón, no Constituyente, la Convención Constitucional, no tenga solamente una función concreta, que es redactar y aprobar una nueva Carta Fundamental en 9 meses, que vence el 4 de abril, o máximo en 12 meses, que vence el 4 de julio. Es decir, pensemos en los tiempos, por favor. Estamos hablando que el próximo año, el 4 de abril, deberíamos tener una nueva constitución, o el 12 de julio deberíamos tener nuevamente una nueva propuesta. Pero hay todo un tema que rodea a la Convención Constituyente, y es constitucional, y es el tema de si esta convención puede hacer lo que se le ocurra o está limitada por la Constitución actual. Y yo les quiero decir que claramente la convención tiene una obligación, redactar un nuevo texto constitucional, y además tiene no solamente una obligación, tiene limitaciones. Fíjese que hay 15 limitaciones. No puede desconocer los poderes públicos, no puede atribuirse más atribuciones, y tiene 10 obligaciones o deberes. Es decir, lo que quiero señalar de que la convención no puede hacer lo que se le ocurra, sino que está regulada, limitada, etc. Ahora, el tema es cómo controlamos que esas disposiciones que regulan la convención efectivamente se cumplan. Y lo planteo
porque hasta ahora han habido situaciones como reiteración de votaciones, no dejar a la hora alguno, etcétera, que podrían ser situaciones que no representan ilegal constitucional. Pero como les dije, para recurrir ante la Corte Suprema se requiere la cuarta parte de los convencionales electos y tampoco la centro derecha tiene ese porcentaje. ¿Ya? Quiero decirles que mi impresión personal es que hasta las próximas elecciones presidenciales, que van a tener lugar en noviembre, diciembre, la Convención Constitucional va a tener una determinada mirada, y esa mirada va a ser cómo contribuyen a las respectivas candidaturas que van a estar dando vuelta. Pero creo que el verdadero debate constitucional, el más duro, se va a producir después de las elecciones presidenciales, cuando las cartas ya estén echadas. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Hoy día lo que vemos es una cierta guerra cultural. La guerra cultural es atribuirle al otro que carece de legitimidad histórica, democrática o moral para plantear el Chile del futuro. Porque si se logra hacer eso, obviamente que las posibilidades luego de gestionar la convención es mucho mayor. Yo diría que hoy día estamos hay una cierta anarquía de instalación, pero sí yo diría que estamos en los inicios de una guerra cultural. Esa guerra cultural es cuando, vuelvo a señalar, se dice que el Estado chileno es un Estado asesino, ¿no? Que el que defiende el Estado también podría ser asesino. Eso se da cuando, por ejemplo, alguien dice que la Comisión de Derechos Humanos no debe recibir a organizaciones negacionistas. En definitiva, lo que se quiere hacer es anticipadamente plantear con quienes tienen la legitimidad histórica, vuelvo a decirle, moral o democrática, para sentarse a dialogar, y quienes carecen de ella y por tanto no deben ser considerados. Esto por si acaso, es bien parte de una mirada más globalizante y totalitaria, de dividir entre amigos y enemigos, y no entre contrincantes. Bueno, y el enemigo tiene un estatus per se que uno puede tender a dañar. Entonces, eso es lo peligroso del cambio. Sigamos, por favor. Yo les quise a ustedes traer una experiencia comparada. Miren, en el año 1991, en Colombia hubo una reforma constitucional, y esta reforma constitucional se sacó en muy pocos meses, se sacó en 5 meses, se redactó una nueva texto constitucional, pero esto se redactó por 2 partidos tradicionales, que eran liberal y conservador, que controlaron el poder constituyente, controlaron esta convención constituyente, ¿ya? Y llegaron a un texto constitucional que es del año 1991, ha traído algunos problemas principalmente por la vigencia de los derechos sociales y su exigibilidad, pero de una otra manera ellos lograron en un breve plazo llegar a acuerdos y sacar un nuevo texto, ¿ya? Distinta es la situación, si podemos seguir, por favor, en Venezuela, ¿cierto? Chávez planteó la refundación de la República, los partidos políticos estaban muy desacreditados, el chavismo eligió el 93% de los asientos de la convención, luego ordenó el cierre del Congreso, intervino el Poder Judicial, dictó actos constituyentes y planteó una nueva estructura que le ha permitido seguir gobernando, ¿cierto? Aquí tenemos una asamblea constituyente que el Ejecutivo manejó, que la oposición se restó, y al restarse permitió que los grupos chavistas tomaran el control total, modificaran la estructura, la reiteración del gobierno, nuevas estructuras de control, etc. Aquí tenemos un ejemplo, en definitiva, tremendamente negativo. Sigamos. En Ecuador tuvimos una situación también que hay que conocer. Ecuador tuvieron inestabilidad política, hicieron un proceso de reforma constitucional
que reconoció muchas demandas ciudadanas, pero luego apareció Rafael Correa y dijo que todos los cambios que se habían hecho en la Constitución eran insuficientes, que eran cosméticos, que no eran profundos, que el pueblo igual no había tenido la posibilidad de plasmar sus ideales y, en definitiva, forzó el sistema constitucional, metió preso a algunos parlamentarios, destituyó a otros y dictó una nueva constitución con un sistema unicameral, derechos sociales también de gran demanda, estableció la preponderancia de lo estatal ante lo comunitario, planteó el tema del buen vivir, etc. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo muy interesante porque la reforma constitucional que se hizo entre el año 97 y 98 fue una reforma que efectivamente se hizo, pero 10 años más tarde lograron que esa reforma se visualizara como meramente cosmética y fueron al ataque por más poder. Es decir, lo que quiero plantear es que hacer reformas cosméticas no garantizan necesariamente la estabilidad futuro. Lo que, si la reforma no, es decir, de una otra manera uno tiene que buscar una legitimación del proceso para que el proceso legitimado legitime a su vez la Constitución. Si surge una Constitución deslegitimada, probablemente no va a tener permanencia en el tiempo. Sigamos. Bueno, y aquí tenemos a Evo. Evo planteó la guerra del agua, la guerra del MAS, del gas. Evo modificó la Constitución, por si acaso la Constitución boliviana se terminó dictando en un cuartel militar porque no se podían poner de acuerdo en el reglamento, ¿no? El reglamento es muy importante, y estableció también un sistema muy con tribunales indígenas, tribunales plurinacionales, cambió el nombre del Estado, se llama Estado Plurinacional de Bolivia, a ese nivel, y generó un sistema de mucha arbitrariedad, pero bien interesante en términos que no afectó necesariamente o forma directa a la propiedad privada ni tampoco el crecimiento en materia económica. Aquí tenemos una mezcolanza de situaciones. Sigamos. ¿Qué quiero yo para ir ya terminando? ¿Qué podemos esperar de la Convención Constituyente? Miren, primero esto va a depender de cuál sea el comportamiento de los actores políticos y del electorado. Si el centro dialoga, si es capaz de generarse un centro que dialogue y llegan a acuerdos, así de esa manera los extremos van a ser aislados, pero si el centro no es capaz de llegar a acuerdo y se divide, los extremos van a asumir el liderazgo. Eso es una realidad. Esto depende en gran parte de la pasividad de la sociedad civil. Si la sociedad civil reclama en silencio, van a ser los actores más rupturistas los que se impongan. ¿Y qué llamo yo declarar en silencio? Es muy propio del mundo de centro-derecha, y que cuando a uno no le gusta algo, ¿qué hace uno? Dice, váyanse a la punta del cerro, y uno se va a su casa. Y uno deja de participar. Bueno, yo les quiero decir aquí que la no participación es participación. La no participación es facilitar claramente que otros asuman el liderazgo y la representación de lo que uno quiera y crea o no. Por tanto, un tema muy relevante es generar energía y actividad de participación, ¿ya? El reglamento va a seguir siendo un tema de discusión. Hay que tener cuidado que probablemente van a ir armando estructuras individuales y luego esas estructuras individuales obedecen a un plan mayor, luego se va a producir su fusión, pero hay que tener claro de que hay fuerzas que buscan saltarse las reglamentaciones constitucionales, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los temas de fondo de este tema de la nueva Constitución? ¿Cuáles van a ser los temas más álgidos? Bueno, primero, si el Estado tiene que ser subsidiario o tiene que ser un Estado omnipotente o un Estado con grandes capacidades de regulación y de actividad económica. Si los derechos sociales, me refiero al derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud y otros,
derecho a la Internet, son derechos exigibles que yo me pongo frente al Estado, golpeo la puerta y digo, me lo tienen que dar, o va a ser la ley la que va a determinar en qué medida se da y bajo qué condiciones. Ustedes entenderán que no es lo mismo decir cualquiera pide que yo ofrezco y veo cómo doy, ¿ya? Entonces, digo esto porque en Colombia, la constitución que les mostré antes, la del año 1991, fíjense que se ha establecido derechos sociales que eran exigibles directamente, y eso generó grandes problemas económicos. Por lo tanto, el derecho social es un tema que vamos a tener presente. Otro tema va a ser el semipresidencialismo o presidencialismo. Luego, si vamos a tener un Congreso unicameral o bicameral, normalmente estas miradas de los socialismos reales que se imponen en Latinoamérica buscan imponer congresos unicamerales. Eso fue lo que sucedió, me parece que, por lo que sucedió, estoy seguro, en Ecuador. Buscan la unicameralidad porque de esa manera el control del poder es más fácil. Van a haber una discusión sobre la atribución del Congreso, el Tribunal Constitucional, y esta discusión va a ir subir gradualmente, ¿ya? Quiero decirles que vamos a tener algo que no vamos a poder negar. Va a haber mucha discusión política y tenemos que acostumbrarnos a ella, y esa discusión va, además, no va a bastar decir que el país ha crecido. Yo creo que hay que entender que tenemos una persona vamos a tener grupos humanos que no van a estar actuando en la lógica económica, sino van a actuar en la lógica política. Y esa lógica política va a complejizar los acuerdos. Sigamos. Yo quiero terminar ahora con ustedes. ¿Y el negocio qué? Me puse, no sé, yo no soy viñatero, pero ¿el negocio qué? Bueno, yo entiendo que la pandemia y las cuarentenas han impulsado el consumo interno. Las exportaciones han crecido sustancialmente, especialmente a China. La desgracia australiana ha sido una ventaja para nosotros. El dólar sigue subiendo por razones de inestabilidad, no por razones necesariamente macroeconómicas, sino que de inestabilidad política. Los retornos pueden ser atractivos de esa manera. Pero yo quiero sí llamar la atención de que China es una oportunidad y un peligro. Es decir, China es una potencia que está surgiendo, que está debatiendo, está poniendo a prueba el poder de los Estados Unidos. El poder de los Estados Unidos está poniendo a prueba a través del control del mar circundante, la creación de islas artificiales, el cuestionamiento de las sentencias internacionales, la generación de la ruta de la seda, de la comunicación, las inversiones en el extranjero, el desarrollo tecnológico. Y por tanto, China hoy día, claro, no ha pedido a los países que demuestren con quién están, pero tenemos que tener claro de que tener este nivel de dependencia económica con China, donde hoy día estamos con el 50% de nuestras exportaciones van a China, es un factor geopolítico a mirar, ¿ya? Yo creo que también hay que mirar lo que pasó con la uva. La información que yo tengo, que no es que aquí habido una actividad, aquí no hubo actividad pública, entre comillas, en esta materia. Es más, hubo muchas autoridades chinas que luego trataron de salir a explicar que esto era un rumor de Internet. Pero el nivel de concentración que hay con China debe llamarnos a la prudencia. Y debe llamarnos principalmente a considerar a India como un nuevo mercado, y para eso yo les llamo a ustedes la atención del consulado, que son consulados económicos en realidad, que se instaló en Bombay, y ver también Chengdu para llegar más al centro de China. Es decir, la diversificación yo creo que es importante, y creo también que hay que hacer un esfuerzo para no abandonar ni Europa, ni Estados Unidos, al vino argentino. Yo creo que esas son mis miradas. Otro tema que les quiero plantear es el TPP-11. No da lo mismo estar o no estar. Perú ahora se incorporó. Yo creo que
hay que estar, y hay una ventana de oportunidades, para ingresar. No se olviden ustedes que tenemos que lograr en el Senado una mayoría. Esa mayoría está, hoy día estamos más 1 o más 2 a favor o en contra. Probablemente la ventana de oportunidades va a ser después de la segunda elección, después de la elección parlamentaria, y posiblemente después de la segunda vuelta, si es que hay en diciembre, entre diciembre a marzo, dado que los parlamentarios han salido reelectos algunos o han tenido que irse para la casa otros, va a haber una posibilidad de debatir esto con mayor profundidad, porque la presión que se ejerce a través de los medios de comunicación digitales es tremenda respecto a los parlamentarios. Entonces yo diría que ahí va a haber una oportunidad, y ahí el rol de la industria de ustedes no es menor. Es decir, ustedes tienen que hacer presente la conveniencia, tienen que manifestar vuestras preocupaciones, tienen que conversar con los parlamentarios, tienen que hacer sentir el valor que ustedes simbolizan para las regiones y para los territorios donde ellos están, y lograr un aporte al respecto. ¿Ya? Finalmente hay una lámina, creo que ya no hay más láminas, pero redacté algo breve. ¿Cuáles son riesgos de otra naturaleza, no estos riesgos económicos internacionales, sino que riesgos más bien jurídicos en Chile? Bueno, está el tema del agua, y previo a eso está el tema... A ver, primero partamos del agua. El tema es de quién es el agua y el sistema de administración del agua. Primero yo creo que no hay que dar peleas que son... que lo único que hacen es tensionar el ámbito de discusión. Que el agua para el consumo humano tenga prioridad, no lo discute nadie. Pero lo que pasa es que hay que también considerar que el ser humano no solamente bebe agua, también come. Por tanto, yo creo que no solamente hay que darle prioridad a beber, también a comer. Y yo creo que precisamente la industria tiene que colaborar a que cuando se hable de agua para el consumo humano, no se entienda solamente el beber agua, sino que también el comer, para lo cual se requiere agua. Por tanto, si nosotros estableciéramos una cadena de priorización, tenemos primero el beber, conjuntamente el comer, y una cosa es agua para vivir mejor, para hacer otras actividades industriales, etc. Pero creo que si nosotros lográsemos, ustedes lograsen, asociar beber y comer, consumo humano, yo creo que hay algo ahí que mirar. Yo creo que está claro que estamos viviendo una situación nueva, porque yo no quiero decir que sea especial, no es que el agua va a haber mañana, estamos diciendo nueva, que no sabemos la duración, si esto es algo temporal o va a ser algo definitivo, la ausencia de agua. Y por tanto, creo también, y me atrevo a sugerirles a ustedes, que tomen la iniciativa y vean cuáles son los sistemas de administración del agua en Australia, en Israel, etc. Creo que eso puede permear y racionalizar un debate sobre el agua, que creo que es importante. Creo también que ustedes como asociación deben dar la cara y enfrentar el riesgo de los cambios. ¿Qué es lo que quiero plantear? Hay que escribir a las comisiones que se formen en la Convención Constitucional, hay que hablar con los convencionales, hay que hablar con los parlamentarios, hay que dar la cara y enfrentar el debate, no rehusarlo. Por otro lado, creo que un tema que va a venir es que nosotros estamos acostumbrados a la competencia, creo que va a venir también una demanda por colaboración, ¿eh? Una forma también de validar, legitimar, no solamente por lo que hace, sino que por el servicio que otorga al entorno la industria del vino, es tratar de incorporar más actores a la industria del vino, especialmente los pequeños. Yo quiero recordar de que el exministro Walker tenía en su idea el tema de las cooperativas. Entonces la gente decía, claro, como su pasado matacristiano o su mirada familiar de matacristiano, habla de las cooperativas. Pero la verdad es que yo también conozco cooperativas tremendamente eficientes en Chile,
y que permiten generar una red de apoyo a la estructura que no es menor. Y por tanto yo sí creo que debería de buscarse junto con la cooperación, junto con la competencia de la cooperación, y si ustedes pudieran recurrir al exministro Walker sería tremendamente interesante porque él tiene muy buenas ideas en la materia. Finalmente, les quiero, llevo 35 minutos más o menos, quiero ir terminando con los programas de gobierno. El programa de gobierno de Boric plantea la protección de la biodiversidad y del bienestar animal, plantea un desarrollo ecológicamente sustentable, plantea que hay que la protección y recuperación de los suelos, que hay que avanzar hacia una agricultura de la conservación, que hay que reducir el uso de pesticidas, aumentar la eficiencia de nutrientes en la agricultura. Ante la escasez hídrica, ellos plantean la reasignación de derechos de agua, fortaleciendo los sistemas de agua potable, reuso de agua y sobre todo frenando la destrucción de los ecosistemas. Creen que las aguas deben ser administradas bajo un enfoque de cuenca y ecosistema. Y cuando hablan de la agricultura, plantean que quieren modernizar y transformar el agroecosistema chileno, y aquí hay algo para ustedes no menor, abandonando la mirada sectorial y exportadora, agroexportadora. Ellos creen que hay que abandonar la mirada sectorial agroexportadora, fortaleciendo una mirada intersectorial en Chile, con énfasis en la agricultura familiar campesina. ¿Ya? Es decir, ellos creen que esto es así. Y esto está vinculado un poco con la economía circular. Ellos dicen, no, nosotros no es que queramos no es que estemos buscando un nuevo paradigma, ellos dicen, perdón, que tienen como uno de sus paradigmas la soberanía alimentaria, ¿ya? Con la participación de la agricultura familiar campesina. Por eso yo les planteo el tema de la asociatividad y colaboración. ¿Ah? Y también cuando uno lee el programa de Jadwe, y se lo leo porque probablemente de aquí a las elecciones vamos a tener un frente amplio, más buscando el centro, presumiendo que los comunistas igual lo van a apoyar, y después de la elección podemos tener un frente amplio más cercano al programa de Jadwe. El programa de Jadwe, igual que el Frente Amplio, es contrario a lo que llaman al extractivismo y al rentismo. Plantean la defensa de los derechos de la naturaleza, la regulación de los trabajadores a nivel ramal, distribuir un 30% de las utilidades anuales entre los y las trabajadoras. Hablan de un mundo rural integrado al desarrollo. También se refieren a la soberanía alimentaria y plantean que hay que reconocer la función social de la propiedad sobre el agua, la tierra, etcétera, que no ven con buenos ojos la concentración de la propiedad, etcétera, ¿ya? En cuanto al agua, reiteran que es un bien nacional de uso público y que hay que subsidiar las obras de riego solamente a la agricultura familiar campesina. Si lo que quieran poner pivote y tengan temores de lo que venga, está claro que hay que poner los pivotes de agua antes. ¿Ah? Y finalmente terminé hoy día mirando el programa de Sichel sobre agricultura. Primero, la agricultura para Sichel virtualmente no existe. La palabra agricultura aparece 2 veces en la página 15, cuando habla del emprendimiento, y en la página 51, cuando nuevamente habla de emprendimiento. No hay una mirada de la agricultura, de lo que significa el mundo rural, en lo cultural, en lo social, en lo económico. En cuanto al agua, también declara que es un bien nacional de uso público, prioridad del consumo humano, y que las cuotas de agua que el Estado reciba por no pago patente deben, comillas, reasignarse de manera socialmente eficiente, que ahí hay un concepto que está en la página 28, y finalmente plantea una revisión de los avalúos fiscales cada 3 años, y una revisión profunda de la tributación a las propiedades en la página 89. Como ustedes ven, estamos en un tiempo de cambio y está todo todavía muy abierto, pero el gran desafío es tratar de
de entender de que el cambio que se nos viene es distinto según nos involucremos o nos restemos de él. Muchas gracias. Sí. Teodoro, Federico Mequis acá. Quisiera, hemos recibido diversas preguntas. La primera, política, es, habría una, dice quien pregunta, habría, que es Emilio Sanfuentes, dice, habría una pérdida de identidad política de la derecha. Mientras tanto, la izquierda aparecería como iniciándose y terminándose en Boric. ¿Cuál sería tu opinión de este fenómeno político? En segundo lugar, nos preguntan ¿cuáles son los plazos máximos que se contemplan para la discusión constitucional? ¿Y cuándo se debería estar votando la aprobación o no de la Carta Fundamental? Pregunta difícil de adivinar, pero por lo menos tú tienes más posibilidades de darnos una orientación en esa materia. Si no hay acuerdo, también vinculado con esta pregunta, si no hay acuerdo en el reglamento, ni tampoco en el texto constitucional, ¿qué ocurre? Después, una pregunta que va más allá a lo planteado por ti en el tema del agua. La pregunta es, ¿podría esta Constitución establecer cargas a los agricultores en esta mirada social de que deban ellos realizar inversiones como privados o inversiones en conjunto con el Estado para poder satisfacer ese proyecto social en materia de aguas? Después te continúo haciendo otras preguntas para no agotarte. Bien, corto. Miren, en cuanto a identidad política de la derecha, bueno, primero yo quiero recordar de que en la derecha siempre ha habido más de una derecha. Ha habido una derecha liberal, ha habido una derecha económica, ha habido una derecha nacionalista. Yo creo que la derecha está en un momento en que, a ver, la derecha confió mucho en que el crecimiento económico, la mejora de las condiciones sociales de la población eran el sustento ideológico que justificaba la gobernanza del país. Y han surgido hoy día otros cuestionamientos distintos u otras temáticas distintas que quizás nosotros no hemos abordado. Medio ambiente, diversidad sexual, etc. Es decir, todos nosotros tenemos en nuestra propia familia, nuestros hijos, que tienen miradas distintas a nosotros en muchos de estos temas. Cuando uno mira, por ejemplo, el programa de Boric y dice que va a hacer va a tomar medidas para que exista un programa de sustitución gradual y voluntaria de la tracción a sangre. Uno dice, bueno, ¿qué es esto? Si lo que quieren es que no haya nada más bueyes ni más caballos transportando. Imagínense, en un programa de gobierno. Entonces ustedes me dicen, pero ¿y esto a quién le interesa? A muchos. El tema, hoy día es lo que se plantea que la naturaleza tiene un derecho a la naturaleza, de los animales. Yo creo que efectivamente viene en la derecha un debate sobre cuál va a ser la derecha del futuro, y probablemente en ese debate, la derecha del futuro, vamos a encontrarnos con más de una mirada de derecha. Yo creo que eso es una realidad. ¿Ya? Es decir, no va a haber una derecha, va a haber una derecha social, estilo derecha europea, va a haber una derecha más económica, estilo americana,
va a haber una derecha más cristiana, etc. Yo creo que va a haber más de una derecha. ¿Ya? Y tenemos que entender que nuestros niveles de tolerancia tienen que existir para permitir esa diversidad, porque posiblemente esa diversidad es la que permita construir mayorías. En el caso de Boric, Boric es una persona joven, no se conoce en profundidad su pensamiento, tampoco cuáles van a ser sus equipos, pero claramente es una mirada refundacional. Boric es refundacional en lo valórico, en lo generacional, en muchos aspectos. Así que eso es, y la pregunta es si Boric, que participó en el acuerdo de la Convención Constituyente, va a jugar un rol más neutral, más socialdemócrata, con todos estos colgajos más de izquierda, o derechamente va a tomar un rol más de izquierda. Eso va a depender también mucho de quienes terminen dándole el soporte. ¿Ya? Los plazos máximos. Miren, el plazo máximo culmina, de los 9 meses, culmina el 4 de abril del próximo año. Luego hay 3 meses más, que sería hasta el 4 de julio del próximo año. Y si el 4 de julio llegan y aprueban la convención, aprueba un texto de nueva constitución, se tiene que someter a plebiscito en un lapso de 60 días. ¿Cuáles son las dudas? Por ejemplo, ¿qué pasa si se le ocurre que tiene que haber un congreso unicameral? Bueno, si hay un congreso unicameral, vamos a tener un problema, porque la convención va a ponerle término al Senado o a la Cámara de Diputados. Entonces, ser candidato a senador tiene la duda hoy día si voy a estar por unos meses o voy a estar por 8 años. No es un tema menor. ¿Ya? Es decir, los plazos están ahí y si no hay acuerdo o el plebiscito rechaza el texto constitucional propuesto, rige el texto constitucional actual. Yo les quiero hacer una reflexión de lo siguiente. ¿Cuál sería el ideal? El ideal es que tomemos un texto, que lleguemos a un gran acuerdo constitucional. Ese sería el ideal, que nos dé estabilidad para los próximos 30, 40 años. Ahora, si ese gran acuerdo constitucional no se da, efectivamente vamos a entrar en un proceso de mayor inestabilidad política, con uso de la violencia para legitimar las propuestas y doblegar a una de las partes. Eso es posible. Por tanto, el primer esfuerzo hay que ver si se puede llegar a un acuerdo. Pero yo no sé si se puede llegar a un acuerdo. Yo no sé si todos los convencionales quieren llegar a un acuerdo. O algunos de ellos, por razones ideológicas, creen que es necesario no llegar a acuerdo. Porque llegar a acuerdo es transar. Y algunos que plantean que el transar ya no es conveniente. En cuanto a los agricultores, miren, los únicos que hablan de redistribución de la propiedad, derechamente hablando, es el programa de Jadot del Partido Comunista. Ellos hablan de redistribución de la propiedad en unos términos muy mesurados, pero lo hablan. ¿Ya? Los otros hablan del tema del agua, pero a ver si ustedes me dicen, si viene, cabe esperar que si llega una izquierda se van a producir expropiaciones de terreno, estilo unidad popular. Si miramos la situación ocurrida en Ecuador y en Bolivia, eso no tuvo lugar. Lo que tiene lugar es que mayores regulaciones, mayores limitaciones, pero no es una pérdida de la propiedad como estilo confiscación o pago con bonos Cora con 30 años. No es eso lo que se ha visto hoy día en el extranjero en estos modelos del socialismo del siglo XXI. Probablemente se procuraría hacer las inversiones focalizadas en la pequeña agricultura rural, en la empresa campesina, ¿ya? Pero en la agricultura familiar campesina, pero lo que hay que reconocer es que Chile es una potencia exportadora alimentaria. Entonces, es medio absurdo frenar esta capacidad alimentaria, esta capacidad exportadora, porque esta capacidad exportadora de ella depende gran parte el desarrollo de muchas regiones. Entonces creo que
hay que ver cuánto hay de ideologismo y cuánto hay de realidad al momento de gobernar. Gracias, Teo. Desde la asociación, mi pregunta sería, usando palabras guasas, ¿cómo debiésemos apearnos frente a la convención? ¿Debemos ir a la convención con nuestros planteamientos en materia vitivinícola directamente? ¿Debiésemos ir colectivamente con otros gremios? ¿Cuál sería la recomendación? Después tenemos otra pregunta que nos ha llegado. En cierto modo has contestado, si no hay acuerdo, rige la Constitución actual, pero ¿crees que es posible en las circunstancias actuales, a pesar de que el Senado haya dado un visto bueno a tramitar el Código de Aguas ayer o anteayer lo hizo? ¿Tú crees que habrá una efectiva tramitación en el Senado de ese Código de Aguas o el Senado esperará a los resultados de la convención? ¿Cómo, si la respuesta fuese que el Senado tramitará ese nuevo Código de Agua, podría ser desechado por la nueva Constitución? Después, por último, nos pregunta el presidente, Aurelio, ¿de cuál es tu visión del siguiente proceso eleccionario presidencial y cameral? Ya. Bien. Y después tenemos una última pregunta, pero para el final. Ya, mira, el tema de cómo uno se apea a la convención. Yo creo que, a ver, primero hay que generar redes de contacto con los convencionales de las regiones donde ustedes son relevantes. Es probable que esos convencionales pertenezcan a mundos culturales, sociales y laborales distintos a los cuales ustedes se desenvuelven. Pero creo que es importante que ustedes hagan una labor de verificación, de aproximarse a los convencionales y conversar con ellos. Quizás no conversar necesariamente en Santiago, en el Congreso. Conversar en un ambiente distendido para entender al otro. Miren, yo creo que el gran drama actual es la generación de un fetichismo respecto de quién es el otro. No es lo mismo que a ustedes los conozcan de carne y hueso, que sencillamente se les mire como la industria del vino, ¿ya? Creo que mostrar quiénes participan, la cantidad de cientos de personas que participan, yo creo que robustece la representatividad de ustedes en este contexto. Es decir, ustedes tienen que procurar, mi opinión personal, de tener conversaciones con estas personas, primero en forma personal, ojalá a través de tendiendo puentes y con una representación lo más amplia de ustedes mismos, que hayan grandes y pequeños, individuales y colectivos, etc. Luego yo creo que ustedes tienen que seguir el debate de la convencional día a día, tienen que seguir el debate, qué es lo que está pasando. Y luego y solicitar ser considerados y ser oídos. Ustedes me dirán, no se va a lograr mucho, puede ser, pero tienen que ser oídos. No, lo que no pueden hacer es no hacer nada, ¿ya? Tener estudios sobre, y quizás ya existen, sobre el manejo del agua en otras partes es importante.
y sobre el impacto socioeconómico y social de la industria del vino en Chile es lo más importante, ¿ya? Lo que tiene que saber el convencional es que el éxito de la industria vitivinícola es muy relevante para miles de personas, ¿ya? Eso es la forma, yo creo, que hay que apearse a la convención, ¿ya? Es decir, lo que no puede ser es que uno diga no logramos nada, no hacemos nada. Hay que insistir hasta que sea uno escuchado. La otra pregunta que se hacía es si la Constitución actual puede regir, es decir, si hay sustentabilidad y legitimidad para la Constitución de 1980 o del 2005, si quieren llamar la Constitución del Lago, después de que si se votase en contra el plebiscito constitucional. Yo diría depende de los resultados electorales a nivel parlamentario y presidencial que vamos a tener ahora a final de año. Si los resultados electorales, parlamentarios y presidenciales a final de año muestran un país que tiende más al centro, un país que vuelve a criterio de mayor normalidad, ustedes van a enfrentar la legitimidad de la Convención Constituyente por un lado, con la legitimidad más reciente del Congreso Nacional por el otro, especialmente la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que las elecciones electorales que se vienen en los próximos meses son fundamentales. Si esas elecciones se pierden por mucho, la deslegitimación de lo actual no tiene vuelta. Si esas elecciones, sin embargo, hay una participación donde hay una gran representatividad de partidos de centro o constitucionales o partidos de sustentación de la democracia occidental, yo creo que eso va a ser un elemento de contrapeso a los convencionales actuales, ¿ya? Y eso permitiría que si uno vota en contra, pueda votar en contra y redactar un nuevo texto constitucional. Pero decir de que votamos en contra y todo sigue igual, yo creo que van a haber dificultades de gobernabilidad real. Y lo peor que nos puede suceder es que aprobemos una constitución y en 5 años más quieran otro texto aún distinto, como fue lo que sucedió en Ecuador, ¿cierto? Que aprobaron un texto constitucional, 10 años después llega Correa, quiere un texto aún distinto, y en definitiva el sacrificio para lograr acuerdos resultó inútil. En cuanto al código de agua, etcétera, miren, un gran tema es qué sucede si se aprueban normas que terminan estando en contra de la nueva Constitución, ¿ya? Yo creo que uno de los grandes temas que van a tener que decidir los constituyentes es dictar normas transitorias para que quien tiene un derecho no pierda el derecho, sino que pase a un régimen distinto, ¿ya? Usted me dice, ¿pero cómo se hace eso? Miren, el artículo primero transitorio de la Constitución actual establece todo estoy buscándolo, establece toda una regulación respecto, espérense, que no lo tengo acá, respecto de la industria de la gran minería del cobre, ¿cierto? En la gran minería del cobre pasamos de un estatuto del 71 al estatuto del 80 y se dictó todo en la Constitución. Están las normas respectivas para facilitar la transición constitucional. Creo que eso es lo que nosotros deberíamos de esperar en esta situación. Pero yo les vuelvo a decir, salvo Jadwe, que habla de la redistribución de la tierra, etcétera, y si miramos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, no han tendido a la expropiación. No han tendido a la expropiación de las propiedades, sí a una mayor regulación, etc. Federico, el texto que fuiste a buscar, el mismo tengo yo, pero no tiene las disposiciones transitorias. Ah, sí, ahí estoy viendo, sí. Eso sería. Oye, entonces, ya nos diste tu visión acerca de la importancia del proceso eleccionario, presidencial y parlamentario. Ahora, una pregunta de Tomás Wilkins, un tanto atrevida y que
va a la política ya eleccionaria, dice, ¿por qué la derecha no apoya a José Antonio Kast? Primero porque hay más de una derecha. Primero yo creo que hay más de una derecha. Yo creo que la derecha de José Antonio Kast es una derecha más inspirada en los principios originales de la Constitución 1980. ¿Ya? Luego tenemos una derecha más liberal, tenemos una derecha más conservadora, tenemos una derecha social cristiana. Esa es una realidad. Ahora, yo creo que la derecha va a tener que, además, el tema no es solamente a quién se lleva, sino que si el que se lleva es capaz o no de construir las mayorías con votos para terminar gobernando. Es decir, probablemente José Antonio Kast se ubica más a la derecha, es una derecha legítima y democrática. Yo no me creo el cuento que José Antonio Kast está más allá de la democracia. Ese también es un cuento tendiente a desacreditar al contrincante para dejarlo fuera de la mesa, ¿ya? Pero yo creo que hoy día lo que se está mirando, si ustedes miran, ven, hay una distancia entre el candidato que hoy día Chile Vamos estaría llevando y José Antonio Kast. Efectivamente, hay una distancia de una perspectiva de cómo se visualiza el cuento social. Pero la respuesta concreta, hay más de una derecha. Y cada vez va a ser más difícil ponerlos de acuerdo. Por último, ya en lo meramente político, ¿qué espacio le ha dejado Boric? ¿Qué espacio real le ha dejado Boric a la candidata Narváez? Mira, Federico, creo que Sichel le genera un problema a la democracia cristiana en aquel elector más de centro. ¿Ya? Miren cómo reaccionó, miren las declaraciones de la candidata demócrata cristiana respecto de la Mariana Elwin, ¿cierto? Ahí uno se da cuenta que uno se mete en el núcleo histórico de la DC, ¿cierto? Por otro lado, Boric también le quita un porcentaje de votos. Yo creo que no haber hecho la primaria, ellos perdieron un porcentaje de legitimidad y llegaron tarde en la distribución. Hay gente que fue a votar por uno u otro candidato que eran demócratas cristianos o eran PPD y socialdemócratas. Y eso electorado ya votó, ya aprobó ya votó una candidatura distinta. Ahora, está tan líquida la situación, está tan inestable la situación. Claro, si votan 100.000, 200.000, 300.000 personas, la candidatura queda muy, muy afectada. Pero si tuviéramos una participación masiva, quizás la candidatura nuevamente emprende el vuelo. Es decir, hoy día todos estamos de acuerdo que esto es muy, muy líquido y que hay que esperar. Ahora, ¿qué conviene más? Esa es una pregunta que no tengo todavía respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Teo. No sé si hay alguien que quisiera decir algo más. Si está por ahí Aurelio, tal vez una despedida, te la agradeceríamos. Yo por mi parte, infinitas gracias, Teodoro. Sí, efectivamente, gracias Federico. Bueno, Teodoro, agradecerte profundamente tu tiempo, tu generosidad, sabiendo que hoy día estás con algunos programas familiares muy intensos y desde luego te deseamos un gran día con tu familia el día de hoy. Creo que nos has dado una visión tremendamente amplia de varios temas, del proceso constituyente, de la posibilidad, digamos, de los devenires que nos quedan por delante en la futura elección presidencial que se nos viene encima, digamos, y el tema cameral, si vamos a hacer una o dos cámaras.
Y incluso, digamos, tocaste el tema de China, que para el vino es tremendamente importante. Tuviste muy en lo cierto que la desgracia de Australia es una oportunidad para Chile. Ojalá tuviéramos progreso sin desgracia de otros, pero así es la vida y estamos aprovechándolo bien. Y no puedo estar más de acuerdo contigo que uno de los mercados que no hemos atacado en profundidad y que son una solución es el mercado de India, que es muy proteccionista, tiene unas características muy difíciles, pero así mismo era China hace 20 años probablemente, y algún día hay que empezar a batallar y es un mercado que crece muy bien, un mercado de las 1.400 millones de habitantes parecido a China, así que sin duda que por ahí está la solución. Teodoro, nuevamente 1.000.000 de gracias por tu tiempo, tu generosidad y la claridad con que han hecho tu exposición, así que un abrazo desde las distancias y muy agradecido. Bueno, Aurelio, yo con mi mirada autoritaria de la vida me despido del presidente. Yo tengo una estructura autoritaria, el presidente, yo me despido del presidente y le agradezco también a ti y a Federico la invitación. Si al futuro quieren que nos juntemos por un tema nuevamente a conversar, pero con mucho, mucho gusto. Ustedes son una profunda, tremenda industria que lleva además a Chile en la mesa. Es decir, quien elige el vino, elige el origen del vino. Es decir, hay una participación en la mente del sujeto. Yo creo que hay poca industria que puedan penetrar tanto en la mente del ser humano como son ustedes. Porque más que uno consumir, beber un vino, uno degusta un vino y degusta todo lo que el vino simboliza, está ahí. Así que muchas, muchas gracias. Esta otra oportunidad, cuente conmigo. Ok, Teodoro, muy agradecido. Gracias, adiós. Buen día.